Ok, sí, habíamos dicho, Después, Laura. habíamos dicho 19:30. Ah, sí, Entonces, ok. esta última parte, lo que nos propone François es melancolizaciones y con una pregunta, nuevas perspectivas abiertas alrededor de la melancolía, procesos de sexuación en forma melancólica y la melancolía social. Adelante, cuando quieras. Bueno, estoy pensando de cómo hacer la cuestión. Yo quería primero, sí, compartirles dos imágenes de PowerPoint en relación a las dos primeros, a las dos primeras ponencias. Me voy a compartirlo. Ya. Compartir. Accueil. Bueno, es que sobre la melancolía, lo que vemos es que hay la proximidad del sujeto con una zona de forclusión. Es el tema que desarrollé, la proximidad del sujeto con un hueco, con el hueco donde surge la culpa, donde surge un goce propio del sujeto. Es el tema de la melancolía. La melancolía como crisis surge el momento que la suplencia no puede cubrir más el lado negativo que constituye el sujeto. Hay esta temática de la construcción del sujeto que aparece en la melancolía, y al momento que el sujeto se encuentra con su lado negativo, podemos decir que estamos al momento de la frase famosa de Freud, la sombra del objeto cae sobre el yo. Es este momento de verdad donde el sujeto realiza que está edificado sobre una negatividad de él mismo tan fuerte y que intentó de borrarla para proyectarse en el mundo en obras luminosas, así que convirtió sus propias sombras en luces. ¿Ok? Y creo que este tiene mucho que ver con la cuestión del desarrollo de Lacan sobre la metáfora. Volvemos a textos que hemos trabajado mucho en nuestra juventud, porque yo, para varios de nosotros, ustedes conocen bien donc, el ejemplo de la metáfora de Lacan, que es sa gerbe n'était point avare ni haineuse. Su gavilla no era avara ni tenía odio. Y en esta frase, lo que vemos es que tenemos la metáfora, su gavilla, que tiene el lugar que borra el apellido, el nombre de Bose. Su gavilla borra Bose en la poesía. Y porque Bose es el que tiene, que está el avaro y el que tiene el odio. Es la reacción. Y vemos el comentario de Lacan, porque vemos a la par de la operación de la metáfora, del sufrimiento el más fuerte del significante, vemos cosas que parecen de un lado opuesto, no del lado del reprimido, pero del lado del forcluido.
Y estoy mostrando el comentario que está haciendo Lacan en la instancia de la letra en los escritos. Es de vos que la corona ha cedido, que la gavilla ha cedido. Rechazado es el termo, rejeté, que es un termo muy fuerte, que no es un termo de reprimido, de recalcado, de refoulement. Perdón, François, Sí. a una persona ha comentado que se te escucha muy bajito. Yo Yo no te escucho muy bajo, no sé si es un problema del ordenador de esa persona o si tú puedes hacer algo para... ¿Me escuchas bajo o no? Sí, han comentado eso, yo no te escucho bajo. Si tú no me escuchas bajo, es que la persona tiene un problema con su sonido. ¿Hay otros que me escuchan demasiado bajo? No, yo No. de aquí se te escucha bien. No. Bueno, No. así que, bueno, Vale. lo siento por la persona, pero el problema viene de su equipo. Ok. Así. Lo que estoy mostrando aquí es que se puede leer el texto en español o no. Ya, así es más fácil que leer. Así. Sí, pero se puede leer bien. Se puede leer bien así. Voilà. Sí, su gavilla, su corona no es la buena traducción, creo. Su gavilla ha usurpado así su lugar, la usurpación. Vos no puede volver a ella. Así que es más que un tipo de reprimido sencillo, hablando del rechazado y de la imposibilidad de volver. Así que la metáfora paterna, ay, ¿qué pasó? Desapareció todo. Pardon. Así que, bueno, acabé. Estoy simplemente explicando que mismo en el texto de Lacan tenemos tal vez un aspecto de forclusión que es consustancial al efecto de la metáfora, con este efecto de reacción en lo real, como la avaricia y el odio se vuelve en lo real. Porque si leemos esta poesía de Vos endormi, Vos dormido, es una poesía horrible. Es un viejo que se coge una obrera durante la noche y no más. Es un hombre rico que, es que tiene todo y está corriendo la mujer que está totalmente débil y oferta. Es una historia de dominación patrilineal y sexual totalmente clásica que ahora vos iría en la cárcel de inmediato. Pero Hugo hizo una linda poesía donde surge la trascendencia del significante falo. Si leemos un poco las cosas que se pasan de verdad en este poema, lo que pasa en los lados, vemos los mendiantes que buscan pedazos de comida y vemos la violación de una mujer, más o menos la violación de una mujer durante la noche y no más. Y creo que esta cuestión muestra muy bien la relación del simbólico al real y la posición de una sombra del sujeto, del goce del sujeto que como una sombra, que podría ser una sombra melancólica fácilmente, por tanto que el sujeto no tiene este tipo de suplencia
tipo nombre del padre como Boz, que se toma por el padre de una tribu de Israel. Sin esta posición del significante, vemos bien que hay una edificación del sujeto y de la metáfora a la par de un núcleo de negatividad muy fuerte. Y es una cosa que finalmente vemos en la estructura de la melancolía. La estructura de la melancolía muestra perfectamente una sombra a la par del sujeto, pero muestra la sombra a cielo abierto. Porque cuando leemos por la primera vez la poesía de Victor Hugo, parece muy lindo, una belleza. Pero la segunda, la tercera lectura, cuando intentamos de pensar lo que está pasando, que vemos relación de dominación horrible y de esclavitud, de esclavitud sexual y no más, en una interpretación divina de la situación política de un pueblo adentro de este país. Es así que yo puedo leer este poema. Hay que hacer una antilectura de este poema para ver la sombra del objeto que se encuentra adentro del poema. Es decir, que a partir de este momento, es la introducción a la última parte, que hay en el sistema del patriarcado una sombra que pertenece totalmente al sistema, mismo que esta sombra está una necesidad de construcción del sistema del patriarcado. El patriarcado sostiene el sistema no sé cómo decir, patrilinear de un lado, el sistema significante que es consubstancial con la noción del nombre del padre. Se supone operación de metaforización de un lado, pero se supone también una operación lingüística de otro tipo, de reacción, de insulto y de maltrato. Las dos cosas que cohabitan. Y cuando la relación patrilineal, familiar, es perfectamente hecha, no se ve nada. Pero al momento que la gente abre un poco los ojos, que vemos, por ejemplo, no sé, los niños abusados dentro de las iglesias, vemos todo este tipo que es totalmente consustancial al tipo del ejercicio. Así que es el tema, creo, que está desarrollando Judith Butler en su libro En la vida psíquica del poder. Y creo que hay una frase que me impactó mucho, que puedo la traducir desde el francés, es un poco raro, lo siento, pero la frase de Judith Butler que está sosteniendo. Judith Butler en la vida psíquica del poder es sosteniendo un tipo diferente de genealogía en la formación del sujeto que tiene en cuenta el modo en que lo que permanece indeciblemente ausente habita la voz psíquica del que permanece. Una cosa que permanece indeciblemente ausente, que no se puede decir, una ausencia que no se puede decir, habita la voz con lo que hablamos, la voz psíquica,
así habla de la voz adentro del cerebro, que hay una ausencia que permanece y que estructura nuestra voz psíquica. Y Judith Butler se apoya en la metapsicología freudiana de la melancolía para comprender así la construcción del género. Para ella, en este libro, la elección del género es una cosa marcada por un duelo imposible de sus múltiples posibilidades. Así que Judith Butler sigue Freud cuando Freud opone el duelo y melancolía, el duelo y la melancolía. En el duelo es una operación de duelo posible y la melancolía, al contrario, para Freud, es un duelo imposible. Y lo que está sosteniendo Judith Butler es que hay lugares en el sujeto, en cualquier sujeto, de duelo imposible, de cosas que se han descartado definitivamente sin posibilidad de duelo. Es así que para Judith Butler nace la heterosexualidad, descartando de una manera radical otras posibilidades, que son la elección de un sujeto del mismo género como objeto del deseo, o también, por ejemplo, de estar de ponerse de un otro género que el género que tenemos. Sabemos que el mecanismo de constitución del género se apoya en un rechazo más radical que lo reprimido de posibilidades de género. Así que para Judith Butler no hay sujetos sin una melancolía de género, y que el sujeto puramente heterosexual es el que tiene la melancolía de género la más fuerte. El sujeto, por ejemplo, un hombre heterosexual se pone a amar una mujer que por nunca y nada no quería ser, de nada. Al inicio se rechaza por él la posibilidad de ser una mujer, se rechaza tan radicalmente que no se puede pensar en nada ser una mujer de nada, pero puede amar a una mujer, así. Así que se descarta el sujeto, el varón, por ejemplo, tiene esta identificación a su género que se sostiene del amor a un objeto externo, de un lado, y con el rechazo de parte de él que están totalmente aniquiladas. Y por eso Judith Butler está hablando, como yo, de la culpa con el melancólico, está hablando de forclusión. Así que Judith Butler sostiene que hay mecanismos de forclusión muy importantes en la edificación del yo para permitir la orientación sexual o la identidad sexual. Bueno, es que tengo. Alors, podemos ver un poco la relación del género con la melancolía también cuando no solamente nos ocupamos de sujetos queer, pero de cuando estamos escuchando sujetos straight, que no están queer de nada y que están desorientados por
por el efectos de la inclusión política de los sujetos queer en la ciudad, es decir, el casamiento gay o la posibilidad de cambiar de género. Aquí hay un libro muy interesante sobre el tema que ha sido escrito por Bruno Perrault, que es un profesor de estudios francés en el MIT, que se llama ¿Quién tiene miedo de la queer theory? Que ha sido publicado en 2018 y que contra este libro contribuye a introducir la teoría queer en Francia a través del prisma de la resistencia ideológica y sociológica que, que vemos que a través de los sucesivos movimientos sociales contra la unión civil, los movimientos que manifestan contra la posibilidad de la unión civil entre personas de mi sexo, y después, más reciente, en 2013, las personas que manifestan contra el matrimonio para todos, que suprimía la necesidad absoluta que se produzca que el casamiento se produzca entre personas de diferentes sexos. Y lo que vemos en el sujeto straight, que la aparición en el mundo de esta posibilidad provoca un malestar terrible. Bon, y no podemos no tomar en cuenta lo que puede ser este malestar. Porque a estos sujetos le importan el casamiento gay si para ellos no quieren casarse con una persona del mismo sexo. ¿Por qué? Parece un poco raro, porque la gente así no pierde derechos. Es más una extensión de derechos que tienen a otros. Y la cuestión de por qué manifestan. Creo que es la cuestión que tiene su importancia en relación con la melancolía. Es claro que la gente straight, religiosos, los que están en contra de todos estos cambios, sufren. No podemos negarlo. Pero ¿de qué sufren? Porque ¿qué le importa que hay gente que hacen cosas y cosas? Si sufren es que verdaderamente han perdido una cosa. Pero ¿qué han perdido? No vemos nada de positivo que han perdido, claramente. Y creo que la solución de este es una solución del lado de la melancolía. Son gente que han rechazado radicalmente otras posibilidades de desarrollo de la libido. Y que aparece al momento que la sociedad da el permiso de casarse, de tener relación homosexual, o mismo de cambiar de género, de cambiar de nombre, todo este. A este momento, cosas que estaban rechazadas de una manera total, la cosa la más rechazada, la más forfluida, aparece en el cielo abierto en ellos mismos. Es por eso que sufren. Es que la sociedad heteropatriarcal era para ellos la suplencia que permitía de seguir este camino, sostener la familia patrilineal, sostener la familia patrilineal en el nombre de Dios, y sostener así la diferencia de los sexos y no tener otras cuestiones, porque estos
la diferencia de los sexos no estaba una cosa que podríamos decir dialéctica, estaba un argumento de autoridad, una cosa que no puede discutirse, como la culpa del melancólico. La diferencia de los sexos está instalado en la mente como una cosa que no puede discutirse en nada, como un fenómeno elemental, a partir de lo cual podemos elaborar una suplencia en la sociedad. Ponemos primero la diferencia de los sexos, después, segundo, hacemos con el simbólico lo que podemos para manejar la diferencia de los sexos. Es el poder de la norma, primero, de la norma diferencia de los sexos, que es un argumento de autoridad. Segundo, tenemos la posibilidad de manejar esta diferencia del sexo con los intercambios, los casamientos de tipo casamientos las reglas del parentesco de Lévi-Strauss, con los intercambios de mujeres. Todo el circuito de las mujeres se hace, pero al momento después que se ha puesto como una regla la diferencia de los sexos. Creo que es la dificultad que tiene la gente que protesta en contra del matrimonio gay, porque una negatividad que edifica el yo no puede funcionar más como negatividad, porque con el sistema patrilineal hay también reglas de discriminación muy fuerte a la gente que no adhera a los valores de la familia, de la reproducción, de la diferencia de los sexos, de todo hay una discriminación y una persecución también. Y es lo que está cambiando. Creo que yo resumo muy rápidamente esta cuestión, pero lo que aparece es que la sensación de la realidad cambió, la perspectiva de la realidad cambió al momento de estos acontecimientos para la gente straight, porque la realidad no ha sido más una realidad natural. Y la realidad cambió verdaderamente porque apareció como una verdad de construcción cultural. Y a luchar contra esta construcción cultural, se dan cuenta que al final se apoyaron en lo que estaba un tipo de ficción. Lo que es descrito así es el pasaje de una diferencia sexual que es una diferencia sexual nómica, que es un tipo de nomos, de ley de organización de la sociedad, a una, al contrario de una diferencia sexual nómica, que lo podríamos llamar la anomia sexual. Y tiene una relación evidente con la melancolía. Por ejemplo, los sujetos que pueden tener una melancolía son descritos por Hubertus Ellenbach con sujetos hipernómicos. Es decir, que son sujetos que actúan el nomos, que actúan las leyes de la sociedad y que se sienten nombrados por actuar las leyes de la sociedad. Y al momento que las leyes de la sociedad se disuelven, el nomos desaparece, el nombre desaparece, el sujeto puede caer en la melancolía. Conocemos bien un caso que pasó al momento del casamiento gay en Francia, con levantamientos de las nomias, que son
leyes de asurretamiento, de sometimiento de los sujetos en sociedad. Y al momento de la votación de la ley sobre el matrimonio para todos, vivimos un momento particularmente llamativo con el suicidio militante de un militante de extrema derecha que se llama Dominique Venner, ocurrido el 21 de mayo de 2013, detrás del altar de la Catedral de Notre-Dame de París, donc en lugar de la iglesia, y frente a 1.500 personas, dejando un testimonio escrito. Me mato para despertar las conciencias dormidas. Me rebelo contra la fatalidad, contra los deseos individuales que destruyen nuestras anclas identitarias y en particular a la familia, la base íntima de nuestra civilización multimilenaria. Ante lo imposible para este hombre, la destrucción de estructuras multimilenarias, solo queda la muerte como solución. Si la civilización moderna para él es anómica, que es hecha de la pérdida de los nomos, la pérdida progresiva de los nomos, es la tesis de Durkheim, desde su libro sobre el suicidio y en relación a la ley, a la aparición de la ley sobre el divorcio. Si la civilización se ha volvido anómica, la muerte, por el contrario, sigue nómica, porque la muerte es el encuentro de un límite que nadie puede eludir y que se aplique a todos como ley universal. Así es el suicidio anómico, es la restauración de un nomos, el nomos de la muerte. Al menos podemos perder todas las leyes que organizan un sujeto, pero en relación a la muerte, bueno, tenemos un punto de apoyo que puede sostener. Bueno, el precio es bastante alto porque el precio de la muerte es la vida, ustedes lo saben bien, pero al menos se aplica a todos como ley universal. Es por esto que la gente imagina de vez en cuando matarse, porque matarse es una manera de concluir, de poner un punto de almohadón, punto de capitón a las cosas que no tienen al final un sentido final. Si el sexo ya no es un argumento de autoridad, al menos la muerte permanece un argumento de autoridad. Si es la anomia que provoca el suicidio, el acto mismo del suicidio se interpreta como un acto de restauración nómica. Parece que demos lugar al coloquio. ¿Quiere cerrar de alguna manera esta parte? Sí, bueno. Creo que la anomia es muy bien representado con la melancolía 1 de Dürer, que he expuesto. Y podemos pensar que en el sistema del patriarcado que conocimos, estaba como la geometría perfecta que vimos un poco en la celda de San Jerónimo, el patriarcado perfecto, geometría perfecta. Pero con los estudios de Renero se abre una perspectiva impensable, como el arco iris, el polígono irregular, lo impensable, y que se abre un espacio impensable con los instrumentos inconscientes del pensamiento straight, que establecen el pensamiento straight, que es una expresión de Monique Wittig, que explica que los sujetos establecen una construcción patriarcal del mundo, y
y hemos vivido en este mundo hasta nuestros días, pero este mundo se ha vuelto bastante frágil en la modernidad, se ha desgarrado, y esta anomia produce una otra forma de melancolía de género que es descrito por Judith Butler, que podríamos decir la melancolía de género straight, una planeta melancolía melancólica grande cae en nuestro mundo, cuyas formas de pensar y nuestras formas de pensar sobre el otro, el deseo, que han evolucionado radicalmente en unas pocas décadas de los años. Y bueno, la última frase antes del coloquio es que cuál es la posición que podemos tener como analista frente a eso. Podemos decir, bueno, estamos con Lacan más allá de todo este sistema, con el último Lacan, las historias del nombre del padre, de la madre, de todo el sistema patrilineal, es fuera de nuestro interés, porque podemos escuchar nuevas situaciones perfectamente. Creo que no estoy totalmente seguro de eso, y creo que tenemos que también tener una actitud bastante crítica con nuestra manera de pensar las relaciones entre hombres y mujeres, como de pensar la relación al falo, de pensar la relación al nombre del padre, que verdaderamente es el nombre de un sistema patrilineal por excelencia. Y tal vez tendríamos que generar otra manera, otra gramática de nuestro pensamiento del inconsciente. Bueno, me disculpo por esta ponencia que está un poco, que falta un poco de orden, pero lo que temo es que, y que lo que veo tal vez es un riesgo que el psicoanálisis rechaza cosas que pueden, que podría importar en su manera de pensar los sujetos que encontramos, porque tenemos sujetos queer de todos los lados, sujetos trans, sujetos con otro vocabulario, yo tengo en mi consultorio, y que no tenemos que estar nosotros psicoanalistas melancólicos, no tenemos que estar como este ángel de la geometría de Durero, vendo un arco iris LGBTIQ, sin estar en capacidad de quedarse paralizado en la ficción de la melancolía. Y creo que tenemos que salir de esta posición para alcanzar nuevas maneras de acompañar otras experiencias que están tan impactantes en la vida de los sujetos jóvenes que encontramos en nuestros consultorios. Muchas gracias. Gracias a ti, François. Abrimos el coloquio con Montserrat Martel, que quedaste pendiente de la pausa anterior. Por favor, date voz. Sí. Hola, muchas gracias por esta presentación y por haberme permitido participar. Aprovecho para mandar un saludo a través de Laura Chacón a los compañeros y compañeras de Costa Rica. Me hace ilusión verla en este espacio. Y mi pregunta tiene que ver con el tema de la suplencia. Yo quería saber si el arte, en el caso de Dürer, tiene ese rol de suplencia performática, porque lo que me llama la atención es que
antes del desencadenamiento, en las 3 primeras obras, hay una búsqueda de esa armonía geométrica que se va perfeccionando. Sí. Cuando hay el desencadenamiento, se desploma la geometría, el ángel caído. Pero el arte no se desploma. Sí. Las 4 obras son obras de arte, antes y después del desencadenamiento. Entonces, mi pregunta era, para Dürer, el arte, Dürer como analizante, si lo podemos ver así, ¿el arte es una suplencia performática o no? Porque sigue con su arte a pesar de que se desploma. Gracias. Le damos la palabra a Guillermo Martínez y luego a François para que responda a estas 2 intervenciones. Sí, bueno, de nuevo muchas gracias, François, por todo lo que se estaba aportando. En lo que yo había pensado antes, enlazaba con Marcelo, porque precisamente también, por lo que acaban de hablar ahora, iba a preguntar por la suplencia, ya que había salido lo de Durero. Ya no por la suplencia que pueda haber con el analista, pero vamos, la pregunta es, con el arte, el melancólico sintomiza ya no solo Durero, sino tenemos el ejemplo de tantos escritores, llámese Carrero Infante, llámese William Styron, el de La decisión de Sophie, por ejemplo, que luego escribe todo un libro donde describe su melancolía, creo que llegó a estar ingresado, y hay muchos ejemplos de escritores y de artistas que han sufrido melancolía. La cuestión es la sintomización, o sea, que pueda actuar el arte como en el modo de Joyce, digamos, como el cuarto nudo, el cuarto anillo que une lo real, lo simbólico y lo imaginario. Y puede estabilizar al sujeto. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión es la del pasaje al acto del melancólico. Has hablado del suicidio, de lo que Lacan habla del único acto logrado, como para acabar con la angustia de vivir. ¿Cómo lo llama Lacan? No. Bueno, pero es que además de esos pasajes al acto están los pasajes al acto parricidas. Yo trabajé años en el hospital psiquiátrico, en el cual estaba en un servicio de pacientes judiciales, es decir, que entraban por orden del juez cuando habían cometido algún tipo de delito. Entonces tuvimos varios melancólicos. Uno de ellos, por ejemplo, mató a su mujer, mató a los hijos, le pegó fuego a la casa y a todo, como una especie de intento de borrar todo hasta su paso por la vida. Tuvimos uno, vamos, digamos, del servicio, que estranguló a su mujer, algo parecido al caso de Althusser que describe Pommier, que estudia Pommier. En este caso último que acabo de nombrar, parece ser como si el mismo pasaje al acto pudiera tener algo de restitutivo o de estabilizador. No lo sé. Es lo que te pregunto. En el caso de una mujer que fue abandonada, donde hubo una pérdida por el marido, cogió al hijo y lo tiró desde un 8º o 9º piso y lo mató, después presentó mucha sintomatología melancólica, pero nunca llegué a tener claro si ella era realmente una melancólica o esa melancolía ya fue, o esos síntomas depresivos, no sé si llamarlos depresivos o melancólicos, fueron efecto de luego toda la culpa que le llevó a varios intentos de suicidio. Bueno, esa cuestión, la sintomización por el arte y el pasaje al acto. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Sí, sí, bueno. Pasaje al auto-homicida, parricida. Sí. Bueno, muchísimas gracias por las cuestiones. Bueno, el tema del arte, bueno, estoy feliz con la cuestión de Martel, que sigo muy bien la evolución de la geometría de Dürer para al final caer en la melancolía. Creo que es el destino de un saber, tal vez, que el saber nace, tiene sus horas de gloria, encuentra sus límites. Al momento que encuentra sus límites, se esboza la caída. Creo que la lista de los cuadros muestra bien esta dimensión. Y creo que en la historia creo que en estos cuadros de Dürer hay un tipo de anticipación muy fuerte de lo que ha volvido el arte moderna, porque pasamos de un arte de la representación que culminó el siglo XVIII, XIX, y poco a poco el arte ha sido un tipo de performance, de imitación del real, de reproducción, de introducción del real como obra de arte. Pasamos del arte como borramiento de lo real al arte como una exposición del real. Así que encontramos artistas inaguantables de tener las obras dentro de nuestra casa, que solo pueden poner, solo podemos poner las obras en los museos. Tanto son horrorosos y tanto el efecto horroroso. Yo pienso, por ejemplo, a Berlín de Bruyker, que escultó cuerpos de mujeres como tipo de carne, de carnicería. Sí, un horror sí, terrible, pero sabemos bien que el efecto de arte sale con evidencia. Y creo que el último cuadro de Dürer claramente muestra la dirección. El arte está ya mirando del lado del real, y que el arte quitó el dominio de la divinidad, de San Jerónimo y toda la belleza, para encontrar lo que es la sombra del ser humano, la sombra melancólica del ser humano, y que por eso yo adoro tanto este cuadro de Dürer, porque tiene 500 años y nos habla ahora de una manera tan actual sobre la dimensión del arte como performance y como el arte como performática. Creo que el arte puede sostener un sujeto al momento que hay una performática de la organización de su arte, porque el arte significa la decisión de hacer, por ejemplo, un cuadro, de tener un proyecto, de tener etapas, y todo puede, como escribir un libro, todo tiene etapas y puede sostener muy bien el sujeto. En el caso de William Styron, creo que tuvo su crisis de melancolía, la que está contando en su libro Darkness Visible, Darkness Visible de William Styron, tuvo su crisis de melancolía después de asistir a un premio que recibió más un premio, y a este momento se encontró en su descripción del libro frente a un vacío que no estaba en ninguna capacidad de entender. Solo pude salir de una cierta manera de este episodio de melancolía escribiendo otro libro, que no estaba un libro tan
extraordinario como los otros libros, pero intento al menos de traducir un poco de un pasaje en lo que estaba frente a una cosa que estaba sin capacidad de describirla, exactamente como la alegoría de la geometría. Está en la capacidad de escribirse por un escritor. Creo que esta descripción vale así, pero el desencadenamiento surgió al momento de recibir un premio y creo que tal vez ha sido una cosa que no pudo aguantar más, porque al momento de una acumulación de premios se sabe que el último premio se ha alcanzado, un poco como Romain Gary. Romain Gary igualmente supo que su historia estaba acabada, que no podía tener un verdadero programa de su vida después de tener tanto éxito. Así que intentó de cambiar de nombre, de organizar otro premio, hizo una estafa de su nombre para tener un nuevo premio, para hacer un programa de existencia para borrar el hueco de la melancolía. Así que podemos pensar que el arte como performática puede sostener su reto, pero tiene su límite cuando la performática encuentra límites, notamente con relación al otro, con demasiado éxito, por ejemplo, puede ser un límite, una cosa de desencadenamiento. Es una hipótesis, bueno, de la límite de la sintomatización, pero la obra de arte creo que tiene es un tipo de escritura. Sobre los pasajes al acto, si pueden tener un valor de cura como la paranoia de autopunición, por ejemplo, tiene valor de cura al momento que el sujeto se mata. Hasta este momento el sujeto es totalmente curado, pero está muerto. Estamos de acuerdo con eso. Es una cura verdaderamente radical, pero totalmente antianalítica, porque la cura analítica es sostener la palabra, la capacidad de hablar de los sujetos. Al momento que se mata, se pierde esta capacidad y bueno, no podemos sostener este proyecto de cura en sí mismo. Ahora, si el sujeto fracasa, la cuestión es si el pasaje al acto tiene un valor de cura. Bueno, creo que no, porque asistimos a la repetición de actos suicidios frecuentemente. Yo tengo un paciente que se tiró de un edificio muy alto, como 20 metros. No se hizo mucho, se herido como 2 años en casa de reeducación y todo pero tuvo crisis de melancolía y de mania durante 3 años. Y yo sigue este paciente pensando que iba a suicidarse a cada momento y ahora lo tengo todavía en la mente. No creo que es una solución que al pasar al acto tiene un efecto de cura. Peor, naturalmente, cuando la gente se practica el suicidio altruista, que es una de las características posibles del suicidio melancólico. El sujeto piensa que es mejor por los otros de no vivir lo que está pasando en el mundo, y matan los padres, los hijos y todo y si sobreviven, están como Althusser, la vida está acabada porque el acto es imposible es imposible de volver a una vida social después este tipo de pasaje al acto. Es tanto difícil. Bon, no hablamos que sea frecuentemente es más un uxoricidio
matar a la mujer, matar al marido o un infanticidio, el más frecuente, más que el parricidio clínicamente. Bueno, no sé cómo hacer. Sí, perdón. Si te parece, vamos a dar las dos últimas palabras para ver si podemos retomar algo de la última parte, que son de Teresa Morandi y yo. Empieza, Tessy, por favor. Date... Hola a todos, buenas noches, ya aquí. Gracias, François, porque realmente es un tema interesantísimo y que hace pensar muchísimo. Sobre todo la última parte me ha despertado una serie de interrogantes que solamente haré dos preguntas, pero me gustaría repetir la frase de Judith Butler porque se relaciona con la pregunta. Tú decías que ella dice que un tipo diferente de genealogía en la formación del sujeto que tiene en cuenta que lo que permanece ausente, indecible, habita la voz psíquica del presente. Más o menos la buscaré, no la conocía, pero me hizo pensar en todo el tema de la transmisión generacional del trauma. En el sentido justamente de que, bueno, por diferentes cuestiones he estudiado bastante el tema de ciertos traumas en diferentes generaciones, sobre todo de traumas de guerra, etcétera, y de dictaduras, y justamente una de las cosas interesantes es que lo que no se dice en la primera generación aparece en las otras, digamos, relacionándose con un duelo imposible. Esta era una pregunta que, bueno, ¿qué pasa con esa transmisión? Y la otra cuestión que me parece interesantísima es cómo la melancolización, podríamos decir, de esta sociedad, que está tan actuante ese tipo de melancolización, y que tú lo señalas como muy ligado a la sociedad, a la sociedad heteropatriarcal, que era una cierta suplencia, y que en este momento ha desaparecido y que tiene bastante que ver con la pérdida de ciertos lugares, de la cuestión de los sexos, etc. Entonces, un poco era pensar en la melancolización, que es uno de los elementos, me parece que tú das esta caída de la sociedad heteropatriarcal, si está relacionada, y la cuestión de la transmisión generacional, así como dos preguntas. Gracias. Bueno, me toca a mí, y luego te tocará a ti, François, para cerrar. Esto que voy a comentar ahora es una discusión que te llevamos con François en realidad hace mucho tiempo. Pero claro, citas a Judith Butler para analizar lo social, y yo para analizar lo social sigo prefiriendo a Marx. Quiero decir que los straight para mí pertenecen, de alguna manera, a una cuestión de clase donde no pueden moverse de sus maneras de pensar, porque tiene que ver con el poder, con el dinero y con el capital. Utilizar categorías clínicas como la melancolía social me parece que es hacerle mucho daño a los melancólicos. No dudo que ese señor que se suicida detrás del altar puede haber sido un melancólico, por supuesto, o puede haber sido un esquizofrénico, no lo sé. Pero hablar de melancolía en lo social me parece de altísimo riesgo. Lo indecible es el trauma, y Freud habla del trauma y los psicoanalistas trabajamos con lo indecible, por supuesto. Y la diferencia de los sexos
no es una norma, es constituyente de que van a poder entrar ahí, en el lugar de lo indecible y en el lugar de la diferencia, la serie. Y van a entrar hombres, y van a entrar mujeres, y van a entrar gays, y van a entrar trans, y van a entrar queers, y va a entrar lo que entre por la vía de la diferencia si uno ha tenido acceso a la simbolización y no es un idiota que lo único que le interesa es cuidar su bolsillo, su cuenta bancaria y su moral. Yo lo pienso por este lado y me parece que bueno, no estoy muy errada. Y me gusta, bueno, no tenemos mucho tiempo para discutir, pero lo quería como comentar porque, bueno, con François venimos discutiendo esto, porque finalmente lo queer y lo trans es una preocupación también del poder europeo y yanqui tal vez. No es una preocupación en una tribu de África, en la gente que se muere de hambre en América Latina, no sé cómo decirlo. Tiene algo que ver con la particularidad y ¿no? Bueno, esta es mi idea. Bien. Ouais, este último tema es un tema de posible de discusión larga, claro. Bueno, yo voy a retomar las cuestiones de Teresa, sí, bon, sobre la cuestión del trauma como un duelo imposible, estoy totalmente de acuerdo con usted me dirá que hay una transmisión intergeneracional del trauma, ¿eh? Lo que significa que la transmisión intergeneracional no es solamente una transmisión del significante. Sabemos bien que hay así otra transmisión, que la transmisión de lo simbólico. Hay la transmisión también de lo que es rechazado al simbólico. Y retoma la palabra de Judith Butler que tomé en citación. Así que tenemos moramos como sujetos del significante y también estamos establecidos en lugares de traumas que nos rodean muy fuerte, esta ausencia que vive adentro de la voz psíquica que tenemos. Y creo que esta frase de Judith Butler es muy interesante porque leyó los textos de Freud con una fineza verdaderamente interesante y encontró también la posibilidad de hacer de la melancolía una estructura de edificación del yo adentro del texto de Freud, así que así también bon, Judith Butler leyó mucho Marx, y lo sé, pero leyó mucho Freud también, e hizo en este libro, en el capítulo 5, su retorno a Freud y su manera de leer la clínica de la melancolía, de extenderla en la construcción del sujeto, es muy interesante. Pasamos ahora del sujeto a la sociedad. Pero lo leemos también en Freud como en Lacan. El sujeto del colectivo no es más que el sujeto del individual o cosas así. O la primera frase de la psicología de las masas está diciendo exactamente la misma, que a ver bien la psicología del sujeto y la psicología de las masas, hay más semejanzas que diferencias. Así que cuando hablamos de una patología social, sabemos que la relación entre un sujeto y la sociedad finalmente no es una separación, es más como no sé, para seguir la topología de Lacan
Lacan, que es un poco fácil tal vez, es como la banda de Moebius, donde que parece interior, el sujeto, aparece al final el exterior, que es la sociedad. Y así que no hay una... no se corta la relación entre el sujeto y la sociedad, pero hay una continuidad que se hace así. Así que no podemos excluir nada de las análisis sociológicas para pensar el sujeto y igualmente, como lo hace Butler, no podemos pensar la sociedad sin pensar lo que se pasa dentro de una subjetividad. Y efectivamente, como usted lo dice, Teresa, que la transmisión, hay dos tipos de transmisión, la transmisión de los significantes, que podemos llamar la transmisión positiva, y que tenemos otro estado de la materia psíquica, que es una transmisión de agujeros negros, creo, como por hacer la analogía con los estados de la materia que conocemos en el universo. Hay también la transmisión de cosas negras que están fuera del alcance del sujeto, en lo cual la relación a estas cosas no es del lado del reprimido. Sabemos que el trauma no es del lado del reprimido, es de otro nivel de interpelación del sujeto que le pone fuera del simbólico. Y creo que este tipo de interpelación, como la interpelación machista, la interpelación racista, es el tipo de interpelación que traumatiza y que no simboliza, pero que edifica el sujeto en una sociedad. Bueno, para hablar de la cuestión de Streit, la cuestión de clase, sí, es una cuestión de clase, pero es complicado. Por ejemplo, Didier Ribon, que es el sociólogo que ustedes conocen, escribió un libro reciente que se llama Retorno a Reims, donde se reencuentró con sus padres que estaban gente de muy pobre, de una clase muy pobre y todo pero que estaban totalmente del lado del pensamiento straight, de la extrema derecha y todo Así que la cuestión de las clases sociales, de las clases de individuos, es diferente de las clases sociales que existen en la sociedad. Hay mucha gente pobres que votan por la gente rica. Por ejemplo, Trump, sabemos bien que los pobres votan más por los dictadores, los populistas, que los intelectuales o también que los burgueses. Así que la cuestión es el misterio que trae la escuela de Frankfurt. La cuestión de cómo se pasa en la mente de un sujeto para alcanzar a la revolución y la emancipación de los mecanismos de autoridad que le dominan todo el tiempo. Y creo que es una cuestión melancólica por excelencia, que esta cuestión de la escuela de Frankfurt, la cuestión de la reificación del ser humano, y que al final el triunfo del capitalismo resida en la construcción psíquica de los sujetos, y que la escuela de Frankfurt supieron que había que entender una manera de cambiar el sostén del sujeto antes de llegar a cualquier revolución. Si fuera de eso, la identificación con la autoridad, con el trauma y todo supera la razón de toda manera. Así que así escribieron los libros melancólicos, como Horkheimer y Adorno. Después, el problema del simbólico, de la diferencia sexual, sí planteé que
la diferencia sexual estaba, no estaba tanto un asunto de simbólico que un asunto de normas. Normas significa también nomos. Al momento que el sujeto nace, se impone como un nomos, lo que significa un nombre, lo que significa también una ley, y que se impone como una cosa que no puede cambiar, un sexo, un género, un nombre, cosas que están finalmente fuera del simbólico, pero a partir de lo cual se desarrolla relaciones simbólicas después. Y creo que no acabamos, Laura Kate, nuestra discusión entre la relación entre las normas y lo simbólico. Y te agradezco de plantear esta cuestión, pero no puedo responder más, pero yo escribí que en la melancolía se pasa que hay cosas que se escriben a la par de cosas que pueden representarse, que el sujeto tiene que sostenerse con la escritura, y no se puede sostener con la representación. En la representación, por ejemplo, en lo simbólico no hay relación sexual. La diferencia sexual no es tanto evidente en lo simbólico, pero en la escritura sí. En todo lo que se escribe, sí, claramente. Y que cuando decimos no hay relación sexual, creo que hacemos un tipo de torno de magia, haciendo desaparecer milenares de matanza, de explosión social, de relación de poder, de dominación y todo que no tienen tal vez tanto a ver con simbólico que con las normas. Nomos. Querido François, muchas gracias. Vamos a dar todos los micrófonos ahora, ¿verdad, Alejandro? Por favor. Solo para aplaudirte. Porque has hecho un trabajo fantástico. No se escucha, no sé, Alejandro, ahora. Ahora cada uno que quiera habilitar su micrófono. Dense sonido. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias. Por tener tanta paciencia. Muchas gracias. Un sábado. Hemos pasado una tarde estupenda, hemos aprendido un montón. Hay gente que sigue comentando cosas por el chat. Y bueno, nuestro próximo encuentro posiblemente sea en el mes de mayo y ya les vamos a avisar. Mientras tanto, seguimos nuestros encuentros en el seminario, en los terceros lunes de mes. Y los variados nos vemos mañana. Sí. Y gracias, François, y a la próxima. Adiós, gracias. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias. Sí.